capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén.
Padre, queremos darle gracias, mi Dios, por darnos este gran honor, este gran privilegio de estar, mi Dios eterno, en esta casa de oración. Padre, permítanos, Dios, en este día, el poder recibir la instrucción de su palabra, mi Dios. Padre, coloque en nosotros el anhelo, la disposición, el deseo, la expectativa de recibir la palabra, de entender la palabra y luego aplicarla a nuestra vida. Use mi vida por misericordia. A pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, a pesar, Padre mío, de mis faltas, úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado. Padre, por misericordia, Padre mío, deme esa palabra iluminada para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Deseamos nuestro asiento. Mis queridos hermanos, nos encontramos con este tremendo relato donde las escrituras nos comentan acerca de cómo iban dos discípulos caminando luego de todos estos episodios que habían acontecido. El Señor Jesús había sido, en ese caso, crucificado, había sido sepultado, había sido denostado, había sido enjuiciado de manera totalmente injusta. Y los discípulos, desde una base humana, estaban plenamente confundidos, porque las expectativas terrenales que ellos tenían no se habían cumplido. ¿Cuáles eran las expectativas humanas que tenían gran parte de los judíos, incluso los discípulos? Es que ellos esperaban que en la primera venida del Mesías, el Mesías cumpliese todas las profecías que están establecidas en el Antiguo Testamento. Hay una serie de profecías que hablaban, por ejemplo, de Jesús como el siervo sufriente. Isaías capítulo 53, el siervo que iba a sufrir por los pecadores. Tenemos también casos en el libro de Zacarías, donde se mencionaba que el Mesías sería vendido a precio de un esclavo. Pero había otra serie de profecías que señalaban que ese Mesías era el hijo de David, que era, digamos, el descendiente de la casa de David. Por lo tanto, ellos esperaban que este Mesías, por un lado, sufriera en la primera venida, pero en esa misma venida él impusiera un reino terrenal y estableciese una monarquía desde Jerusalén para gobernar todo el mundo. Entonces, los judíos, al ver que Jesús había sido crucificado, y en especial los discípulos, muchos de ellos se sintieron decepcionados, otros defraudados, y otros, como es el caso de estos discípulos, se sintieron profundamente confundidos. No podían entender que el maestro, que había sanado a gente de diversas enfermedades terminales, lepra, había resucitado muertos, había caminado sobre el mar, había dado evidencias extraordinarias de que en él estaba, digamos, latente cualidades, características, atributos que solo podía tener Dios, y no podían entender que ese Mesías en el que ellos habían creído había muerto, y no solamente había muerto, habían pasado los días y hasta ese momento ellos tenían la convicción que no había resucitado. Entonces ellos tenían una expectativa, y en su visión Cristo no había satisfecho sus expectativas, sus anhelos, la comprensión que ellos tenían acerca de la misión del Mesías. Muchas veces nosotros nos encontramos precisamente con esta situación, con este dilema, que nosotros tenemos expectativas ya frente a nuestras propias vidas. Pensamos, no, Dios lo va a hacer así, Dios lo va a hacer así, Dios lo va a hacer de esta manera, de acuerdo a lo que yo conozco de Dios, Dios lo va a hacer de esta forma, y en esta situación Dios me va a ayudar de esta manera. Y resulta que muchas veces las expectativas no se van cumpliendo como uno terrenalmente las ve, y hay personas que en ese momento, por ejemplo, pierden la fe. Otros
se sienten defraudados y otros se sienten confundidos frente a esta situación donde sus expectativas no son cumplidas. Hay estas tres reacciones. Amén, amén. En estos días escuché dos entrevistas que le hicieron a un escritor español, y este escritor español comentaba que él había sido católico hasta cerca de los 14 años. Su mamá muy católica, su padre muy católico, pero sobre todo su mamá. Y él dice que en un momento, cuando él tenía ciertas expectativas, no se cumplieron y este escritor dijo, y allí yo perdí mi fe. Allí yo perdí mi fe. Hay personas que en los momentos de crisis, de aflicción, en los momentos cuando hay cosas que no comprenden, llegan a, por ejemplo, uno, perder la fe, dos, se sienten decepcionados y tres, se sienten otros confundidos. Imagínate, ellos habían estado 3 años y fracción habían estado con Jesús. Jesús les había explicado claramente lo que iba a ocurrir. Ellos podrían haber tenido, entre comillas, una mayor confusión si en ese caso, por ejemplo, digamos, hubiese pasado cuarto día, quinto día, sexto día, que ahí ellos hubieran dicho, bueno, al final Jesús nos resucitó. Pero todavía no culminaba el periodo en el que se debía cumplir la palabra profética. Pero ellos, en vez de esperar, ellos en vez de ser pacientes, ellos en vez de esperar que Dios interviniera, simplemente comenzaron a hablar cosas, a decir cosas en su turbación, en su confusión, cuando muchas veces cuando no vemos las cosas cumplidas como queremos, lo más sabio, ¿saben qué es lo que es? Guardar silencio. Cuesta guardar silencio cuando hay cosas que no se entienden. Cuesta guardar silencio y no cuestionar a Dios cuando uno no ve cosas que uno humanamente tiene una expectativa. Pero es allí donde también se va midiendo la espiritualidad de la persona. Y capta usted que ellos iban conversando, pero llegó un momento que ya ellos estaban discutiendo. O sea, ¿qué significa? De que la conversación se puso media acalorada. Porque una cosa es dialogar, una cosa es conversar y otra cosa muy diferente es discutir. O sea, ya cuando se está discutiendo se encendieron los ánimos, ya no es solo el argumento, ya tiene que ver con la pasión, ya la persona no está pensando con tanta claridad. Entonces, en ese training iban ellos. Jesús les había dicho claramente que iba a resucitar. Amén. Jesús, como ayer lo explicamos en la predicación allá en la iglesia de la Reina, Jesús les dijo claramente que lo iban a abandonar. Se lo dijo mucho tiempo antes, se lo explicó con plena claridad que lo iban a dejar. Ellos tenían en antecedente las profecías que Jesús les había dado. No solo las profecías del Antiguo Testamento, sino que profecías que el mismo Jesús les había dicho a cada uno de ellos. Así es. Alabados al Señor. Qué tremendo cuando no se cumplen las expectativas terrenales que uno tiene. ¿Tenemos la suficiente humildad de esperar? ¿Tenemos la suficiente humildad de decir voy a esperar? Voy a esperar y por último, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces Romanos 8:28 lo creo. Yo tengo esta expectativa, pero Dios está llevando el curso por este otro lado. No entiendo hacia dónde va esto, pero hay una palabra profética, hay una promesa de Dios. Entonces en vez de ponerme a hablar, en vez de ponerme a alegar, en vez de ponerme a cuestionar a Dios, en vez de ponerme a decir dónde está Dios, voy a esperar porque Dios no me va a dejar en esta situación. Algo Dios va a hacer. Alabados a Dios, Santo Dios, alabados al Señor. Yo pensaba que Dios lo iba a hacer así, y a lo mejor como tú lo pensabas se veía bonito, pero ¿y si Dios no lo quería hacer así? No es que yo pensaba que Dios lo iba a hacer de esta manera, es que yo no entendí muy bien tal versículo, es que yo pensaba que esto era así, ¿y por qué mejor no esperar a como Dios lo va a hacer? Paciencia. Oye, si hay algo que nos cuesta en la lengua,
Y sobre todo cuando estamos sufriendo, cuando estamos confundidos, cuando nuestras expectativas no se cumplen terrenalmente. Es difícil guardar silencio y digamos, volcar ese deseo de hablar en la oración. ¿Sabes lo que es más fácil? Hablar al otro. Porque estos dos podrían haber dicho, ¿sabéis que estamos hablando en la carne? O sea, partimos hablando de lo más bien y ahora estamos discutiendo. ¿No crees tú que no estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a velar y orar para no entrar en tentación? Estamos hablando de más. ¿Sabes qué más? Ándate tú a esa esquina, yo me voy a esta esquina y nos vamos a poner a orar. Amén. Alabado sea el Señor. Es más fácil hablar con alguien y ponerse a discutir con esa persona. Amén. Pero qué diferente la gente espiritual que dice, no, yo antes voy a orar. Voy a orar. Tengo las mismas dudas que tú, en el sentido de que yo no sé qué va a pasar mañana, pasado mañana con mi futuro, con mis proyecciones. Tengo incertidumbre, tengo pruebas, estoy enfermo, tengo enfermedades como tú, o más que tú, o diferentes a las tuyas. Tengo las mismas adversidades que tú, pero lo que voy a hacer yo me voy a ir a orar antes de ponerme a hablar. Así es. Ayúdanos, Dios. Con misericordia. Así que ellos estaban en esa. Vamos hablando esto y lo otro. Y de repente el Mesías se pone al lado de ellos. Y se pone a conversar, se pone a hablar con ellos. Dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí hubo una intervención divina para que ellos en un principio no se dieran cuenta de que estaba Jesús al lado de ellos. Los testigos de Jehová siempre con sus tremendas interpretaciones alocadas, dicen que en ese momento Jesús tomó otra apariencia en su cara era diferente, no fue así, sino que dice aquí el texto, más los ojos de ellos estaban velados, y yo pensaba en esto, ¿por qué también estaban velados? Velados por una intervención divina para que ellos no viesen que era Cristo. Y en segundo término, la persona que está turbada, la persona que está con una profunda depresión, la persona que se siente asediada, oprimida por los demonios, que el Señor los reprenda, la persona que se siente apesadumbrada, muchas veces puede estar con gente que él conoce, pero está en la aflicción, que físicamente está presente, pero su mente está en cualquier lugar. Así es. Amén. Amén. ¿Cuántas veces uno ha ido caminando y vais de lo más que hay caminando y de repente viene una persona frente a ti, él te conoce, tú la conoces, pero tú ves a la persona que va en cuerpo allí, pero la mente, la vista va ida. Y uno dice, pero si yo pasé por el lado y no me vio. No, es que lo que pasa es que iba físicamente, pero la mente digamos, en la que esa persona se encontraba, o su mente se sentía en un estado tal de lucha, de opresión, que no estaba atento a lo que estaba ocurriendo. Así es. Amén. Amén. Ayúdanos, Dios. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Qué diferente hubiese sido si ellos hubieran dicho, vamos a confiar en la palabra de Cristo. Vamos a confiar en las mismas palabras que Él nos enseñó del Antiguo Testamento. Sí, todos esperan a el Mesías davídico, pero esta no es la oportunidad en la que se van a cumplir las profecías davídicas. ¿Cuándo se van a cumplir esas? La segunda venida del Mesías, al final de los 7 años de la gran tribulación. Entonces ellos tendrían que haber entendido perfectamente aquello. Jesús se lo explicó perfectamente. Ellos deberían haber dicho, vamos a esperar, vamos a esperar. Amén. 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 ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no esperar? Amén. Esperemos un día más, esperemos una semana más. Hemos esperado 1 año, esperemos 2 años, esperemos 3 años, hemos esperado 5 años, esperemos 1 año más. Hay personas que dicen, no, yo ya no espero más, yo ya esperé. Entonces las personas van y comienzan a tomar decisiones humanas, se apresuran. Tenemos el caso, por ejemplo, de esta mujer llamada Sara, viendo que no se cumplía la promesa que ella había oído. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y buscó a Agar. Ya, aquí esto lo vamos a resolver humanamente, tú métete con Abraham y vamos a forzar el cumplimiento de la promesa, en vez de esperar.
El salmista, ¿qué es lo que dice? Pacientemente esperé al Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi oración. Qué tremendo, oiga. Pacientemente, aquí no hay paciencia, aquí no hay fruto, aquí no hay humildad, aquí no hay dependencia. Pero mire qué tremendo, Jesús no los deja. Jesús podría haber dicho, oye, todo lo que trabajé en estas personas, 3 años invertí de mi tiempo, le enseñé con profundidad la escritura, no, así que ya estos no entendieron, así que los desecho. No, Jesús en vez de abandonarlo, Jesús trata de hacerlo reaccionar. Oye, Jesús podría haberle dicho de inmediato, ustedes están turbados, usted aquí, después Jesús le habla duramente, pero después de cuánto rato que vio cómo ellos reaccionaban. O sea, te das cuenta que Jesús no te deja nunca en el error. Si tú amas a Dios, Dios busca maneras para hacernos reaccionar cuando no estamos actuando en el Espíritu. Alabados al Señor. ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Se dan cuenta? O sea, había un estado de turbación y había un estado de tristeza. ¿Qué es lo que provoca la tristeza? Ve que hay 2 tipos de tristezas. El apóstol Pablo habla acerca de esto. Está la tristeza del mundo y está la tristeza según Dios. La tristeza según Dios, ¿a qué nos lleva? Al arrepentimiento, a reconciliarnos con Dios, a dar frutos dignos de arrepentimiento. En cambio, hay una tristeza terrenal, que es una tristeza en la cual la persona se va confundiendo cada vez más. Es una tristeza en que la persona no ve salida. Es una tristeza que podríamos denominar que es una puerta a la depresión. O sea, es una tristeza sin propósito. Es una tristeza sin la obra del Espíritu. Así es, amén, amén. Alabados a Dios. Y Jesús no los deja. Es claro, ellos tenían una tristeza porque el maestro había muerto, pero había una palabra profética. Él iba a resucitar. Amén, amén. Si de hecho el apóstol Pablo, si vemos en primera de Corintios, establece que el centro de la fe cristiana es el mensaje del Mesías crucificado y del Mesías resucitado. Si la resurrección no fuese cierta, Pablo dice, vana sería nuestra fe. Amén, amén. Amén, amén. Entonces era parte de la esencia de la predicación de Cristo. Alabados al Señor. Jesús en este caso comienza a hablarles, a ministrarles. Y de repente en el verso 25 le dice, entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué le está diciendo aquí Cristo? Cristo les está diciendo, no es que ustedes sean ignorantes de las profecías, porque él mismo se la había enseñado y ellos mismos habían sido instruidos en un pueblo que, entre otras cosas, hablaban de la palabra de Dios de manera constante. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que en ellos no había fe verdadera. Hay muchas veces un creer conceptual. Tú crees, como dice la Escritura, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la fe verdadera no es una fe conceptual, es una fe que en la adversidad se hace fuerte, se aferra a Dios, se toma de Dios. Cuando nadie cree, el que tiene verdadera fe se aferra a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Y eso nos estaba viendo en los discípulos. Y Jesús le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mira, se dio el tiempo. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá, mira lo que dice la palabra de Dios, mira cómo dice la escritura. Se dio el tiempo de explicarles la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que quien podía actuar en esa mente turbada, confundida, era el poder del
la palabra de Dios por un lado, y por otro lado, de manera sinérgica, el Espíritu Santo los iba a hacer reaccionar. Una persona turbada, una persona confundida, una persona en depresión, una persona triste, una persona desorientada, tiene que entender que es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo la que lo puede sacar de esa situación. Amén, amén. Alabados a Dios. Pero muchas veces es más fácil para las personas en general tomar algo para, en ese caso, por ejemplo, mitigar esa opresión, mitigar esa depresión. En vez de que fuéramos o que vayamos, en vez de disponernos a ir a la palabra, buscamos en otro lugar lo que solo la palabra de Dios puede hacer por nosotros. Jesús podría haber omitido esto. Si Jesús no hubiese visto poder en la palabra, Jesús no le hubiese citado la palabra. Aquí los exegetas explican que en este caso Jesús se tuvo que dar el tiempo para irle mostrando los versículos bíblicos que testificaban que Él era el Mesías y que tenía que resucitar. Alabados al Señor. Bendito Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la palabra de Dios el medio para salir de la confusión? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos afligidos vemos en la palabra el medio para ser liberados? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos impacientes vemos en la Escritura la solución para recibir orientación a nuestros pensamientos? Jesús podría haberle dicho cualquier otra cosa, pero ¿qué hizo primero? Miren lo que dice la palabra. O sea, Él vio el poder, Él vio la eficacia. Él les enseñó la eficacia que tenían y que tienen las Escrituras. Lucas 24:27 en la Biblia de las Américas traduce: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, en todos estos tiempos, ir viendo versículo por versículo. Y comenzando desde Moisés, Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía, les declaraba. Amén. Alabados a Dios. Una versión contemporánea popular traduce: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Les explicó. Yo le puedo citar un versículo, Isaías 53, se lo puedo leer completo, pero eso no significa que detrás hay una exhortación. Lo que está diciendo aquí el pasaje es que Jesús le fue citando los versículos y luego comenzó a explicárselo. Y nosotros aquí hemos hecho cuántos diálogos pietistas, estamos 1 hora, 2 horas hablando de la Biblia y no estamos pasando de un capítulo a otro. Muchas veces estamos hablando de una pura porción. Entonces, ¿cuánto rato habrán invertido en esto? Alabados a Dios. Santo Dios. A la gente que tú conoces, que realmente te ha pedido una palabra. A la gente que tú has visto que está confundida, que está deprimida, que está turbada. ¿A cuántas de esas personas tú te has dado el tiempo? Yo me he dado el tiempo de decirle: mira, Dios te puede ayudar por la palabra. Mira, déjame enseñarte una palabra. Mira, te voy a citar esta palabra. ¿Tú entiendes este texto? Mira, este texto significa esto. Tiempo. Amén. Pero hoy estamos en una iglesia donde pareciera ser que la palabra no tiene ningún poder. Cualquier cosa que la gente necesita, ¿qué es lo que hace? Busca la solución en otras cosas. Busca la solución en otra área. ¿Cuánta gente que el énfasis de ellos es la alabanza? Y acá nosotros cantamos y nos gozamos con la alabanza, pero sabemos que la palabra tiene poder. Amén. ¿Cuántas personas se han acercado a usted y usted le ha dicho: te tengo la solución por la palabra? Mira lo que dice la Escritura. Pero muchas personas dicen: ¿para qué voy a hacer eso? Es tiempo. Porque si usted quiere enseñar una palabra, mínimo media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas que usted va a tener que invertir. Pero Jesús se dio ese tiempo.
se dio el tiempo de hacerlos reaccionar, de hacerlos entender de que hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Explicar las Escrituras. Amén, amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese anhelo de declarar? Aquí ocupa la palabra declaraba. Esta otra versión popular utiliza la palabra explicar. El término que utiliza aquí Lucas es la palabra griega diermeneu. Diermeneu. De allí nace este término tan conocido que es la palabra hermenéutica. De esta palabra griega nace el término hermenéutica. Y este término significa explicar, interpretar, declarar. Sencillamente tiene el objetivo de que el otro entienda lo que dice la palabra de Dios. Alabados al Señor. O sea, Jesús sabía que la única manera en la que estos discípulos iban a reaccionar era por medio de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por lo tanto, nuestro objetivo, ¿cuál debería ser? Conocer más la palabra, de tal manera que cuando yo vea la necesidad en alguien, cuando yo vea la turbación en alguien, cuando yo vea que hay un hermano confundido, turbado, cuando yo vea que hay algún mundano que está mal y que necesita una palabra, que yo esté preparado para enseñarle esa palabra. Pero para eso se necesita que el hermano y la hermana conozcan las Escrituras. Amén, amén. Claro, ¿cómo usted va a entregar lo que no tiene? Tenemos que entregar lo que tenemos. Amén, amén. Ahora, ¿qué pasó en el corazón de estas personas? Cuando comenzaron a oír a Jesús hablar, luego de que ya Jesús les declaró quién era, luego de que el Señor los bendijo con ese partimiento del pan, ahí ellos se dan cuenta que están frente a Jesús. Y mira lo que dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Amén, gloria a Dios. O sea, Jesús se da el tiempo, Jesús le comienza a enseñar los pasajes bíblicos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Ardía el corazón de ellos. Yo no sé si alguna vez ha ardido tu corazón por la palabra de Dios. ¿Alguna vez cuando has estado siendo ministrado? Porque en este caso, imagínense, ellos estaban siendo ministrados por el mismo Mesías. ¿Quién podría ser más grande que Jesús? Nadie. ¿Y qué es lo que pasaba con su corazón? Ardía intensamente al escuchar la palabra de Dios. Pero preguntémonos, ¿cuánta gente ha sentido esto alguna vez en sus vidas? Hay mucha gente que nunca ha sentido esto. No saben qué es lo que es arder al oír la palabra de Dios. Para ellos es algo abstracto, es algo incomprensible que alguien predique una palabra, enseñe la Escritura y que la persona se sienta tan llena, tan plena, con tanta expectativa, con tanto fuego. O sea, nunca han sentido eso. Y es impresionante que de repente, por ejemplo, alguien puede estar predicando y la gente está durmiendo, la gente está aburrida, la gente está conversando, otros están comiendo, y esos mismos cuando viene la alabanza, ¡pum!, se despiertan. ¿Cuántas veces uno no ha visto en culto gente que está así? Se está durmiendo. Viene la alabanza y es como, ¡ay!, viene lo que me gusta. No saben nada de la Escritura, no saben nada, no conocen nada de Dios, no saben si son trinitarios, no saben qué es la deidad de Cristo, no saben qué es la inspiración de la Biblia, no saben si va a haber o no arrebatamiento, no saben nada y están en la palabra rum, zeta, y cuando viene la alabanza como que le viene una energía, una vitalidad y vamos nomás danzando. ¿Está mal danzar? No. ¿Está mal la lengua? No. Eso es parte de lo que la palabra nos enseña acerca del toque del Espíritu. Pero ¿cómo va a ser que una persona que estuvo en una predicación aburrido, luego sienta tanta energía para cantar? Amén.
Algo está pasando en ese corazón. ¿Qué dijeron estos discípulos? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras, ardía nuestro corazón. Alabados a Dios. Gloria al Señor. Hay gente que de repente dice, no, es que yo soy tímido, pero cuando discuten no son tímidos. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? Esta misma persona que es tímida con la palabra, cuando tiene que pelear sus derechos, cuando le pagaron menos, cuando lo embarraron, explota. Explota con eso, pero no explota con lo de Dios. Entonces, en realidad no es que la persona sea tan tímida. El problema es que esa persona, en realidad, tal vez nunca ha experimentado ese fuego por la palabra. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando van a su Biblia devocional, cuántos de nosotros vamos a la palabra con expectativa? Voy a pedir una palabra por fe, Dios me va a hablar. Oye, que me gusta conversar con esos hermanos, que de repente, por ejemplo, me dicen, hermano Richard, pidamos una palabra por fe, porque estoy seguro que Dios me va a hablar. Y cuando uno oye eso, me dice, tiene fe en la palabra. ¿Cuántos de nosotros vamos a leer la palabra con esa expectativa? Va a llegar la palabra, va a llegar la exhortación. ¡Oh, qué bendición! Voy a recibir la palabra. ¿Cuánta esa gente alguna vez ha tenido ese deseo? Arder el corazón. Alabados al Señor. Y esto no es algo simbólico, no es algo que simplemente fuese metafórica. Algo sintieron ellos, un fuego interno. O sea, recordaron, cuando citaba la palabra, cuando citaba los versículos, cuando nos hablaba. Y recordemos que Jesús, en parte del diálogo, también los había tratado de insensatos, los había arrepentido. Ellos nos dijeron, ardió nuestro corazón, pero ardió cuando nos habló la palabra, cuando nos arrepentió, si yo estaba así. No, sino que ellos vieron todo como una bendición, incluso hasta cuando el Mesías nos arrepentió, porque eran soberbios. Alabados a Dios. Ardió nuestro corazón. Amén. La palabra griega es la palabra cayó. Y esta palabra significa ardiendo. Significa ardía, arder, encender, quemar. ¿Qué dicen ellos? Ardía nuestro corazón. ¿Qué está en el corazón? Están los sentimientos, está la voluntad, están nuestros afectos. O sea, ellos sentían que su ser interior estaba siendo ministrado por la palabra de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que proyectarnos en ese sentido. Nosotros debemos anhelar en nuestra vida devocional, en nuestra vida privada, que nuestro corazón comience a arder por las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Yo pensaba en esto, hermano, como gente, por ejemplo, del Partido Comunista, hablan, por ejemplo, del manifiesto comunista con una pasión, hablan de lo escrito, no sé, del capitalismo, y son literatura banales, es literatura secular, y ellos hablan con una pasión, y te hablan de Marx, y te hablan de Engels, y te hablan, no sé, de otro pensador marxista, y de repente el evangélico está hablando del evangelio, y está hablando como que estuviera hablando de una teoría. En nuestro corazón el que tiene que arder por las Escrituras. Amén. Amén. Alabados a Dios. Indudablemente para eso necesitamos una obra del Espíritu. Quiero sentir ese anhelo, quiero sentir ese deseo, quiero sentir esa pasión, quiero sentir esa hambre de que mi ser interior comience a arder por las Escrituras. Alabados gloria a al Dios. Señor. Bendito Dios. ¿Cuántas personas han dejado que solo la Biblia permee su intelecto? Tienen una seguridad que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tienen esa seguridad, pero nunca han sentido esa pasión de decir Dios me va a hablar. O sea, todo en un ámbito intelectual. Pero el verdadero cristiano tiene que llegar un momento a entender, esta es la voz de Dios y Dios me va a hablar. Amén. Y Dios me va a hablar. ¿Cuál es una de las grandes virtudes que tenía sobre todo antiguamente el movimiento pentecostal?
¿Cuál era una de sus grandes virtudes? Es que los hermanos, ¿saben lo que hacían? Pedían palabra por fe. Por fe decían, en esta situación voy a pedirle a Dios que me hable. Voy a pedirle a Dios que me hable. Estoy seguro que Dios me va a hablar. Voy a pedir una palabra. Quiero que Dios me hable. ¿Cuánto de nosotros tenemos esa fe? Que esta es la voz de Dios y Dios me va a hablar. Alabado sea el Señor. Aleluya. A partir de allí, todo cambió en la vida de estos discípulos. Jesús finalmente se revela a ellos como el Mesías resucitado y todo cambió. Todo cambió. ¿Pero qué usó Cristo para hacerlo reaccionar? Usó la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando Dios nos quiere hablar por la palabra, tenemos que ser humildes, reaccionar. Dios me está hablando en esta área. Por ejemplo, Dios me está hablando que a lo mejor me falta más pasión por la palabra. ¿Por qué no voy a ser humilde y decir, me falta pasión por la palabra? Me falta pasión por la escritura. Preguntémonos, tal vez hay otras cosas que nos apasionan más que la palabra. Pensemos individualmente que tal vez hay otras cosas que están ardiendo en mí o que despiertan el arder en mí que no es Dios ni su palabra. Cada uno de nosotros se conoce internamente. A lo mejor hay otras cosas que me encienden, que me prenden, que me llenan de expectativa. Y a lo mejor no es Dios, no es su palabra, no es el evangelio, no es el tercer cielo, no es el arrebatamiento, no es el vivir para Dios. Hay otras cosas que, como diría la gente secular, me mueve el piso, pero no es el evangelio. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Tenemos que llegar a ese anhelo de que la palabra verdaderamente comienza a llenar nuestro ser. Amén. Amén. De tal manera que si yo estoy lleno, va a llegar un momento en que alguien esté afligido y yo voy a poder decirle, mira, tú tienes un problema, pero Dios te puede hoy hablar por la palabra. Gloria a Dios. Dios te puede hablar por la palabra, Dios te puede hablar por la escritura, Dios puede ministrarte. Yo no tengo la solución, pero estoy seguro que la solución está en su palabra, que la solución está en la escritura. Oremos, ayunemos, busquemos a Dios, pidámosle a Dios que Dios haga una obra, pidámosle a Dios que Dios te revele, te ilumine. La solución está en la palabra. Amén. 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 Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Tristemente hoy día el corazón nuestro está ardiendo con otras cosas. Ahora está mal que nos guste algo, no sé, por ejemplo, alguien tenga un fuego, una pasión por su estudio, por su profesión. No, el problema es cuando esas cosas están sobre Dios. Está sobre la palabra de Dios, cuando hay gente que incluso llega a decir a mí lo que me llena esto, pero uno no lo escucha decir a mí me llena la palabra, nunca. A mí me llena el evangelio. Mira, a mí me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión, tengo tal proyección, pero no hay nada que me llene más que su palabra. No hay nada que me toque más que su palabra. Bendita palabra. Esa es la persona que realmente está ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de nosotros deseamos que arda nuestro corazón con su palabra y con el Evangelio de Cristo. Pero si hay alguien que siente que ha ido apagándose eso, vamos a pedirle a Dios de que arda ese deseo en nuestro corazón. Si Dios tiene que amonestarnos, si Dios tiene que redireccionarnos, hoy es el momento de pedirle a Dios, trabaje en mí, de tal manera que mi ser comience a nuevamente tener ese fuego. Pensaba yo en el caso de Esteban, lo están lapidando, lo están pisoteando y resulta que él perdona, él tiene una visión de que bueno, lo van a matar, pero él va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El tesoro de Esteban era Cristo, era el Evangelio. Por lo tanto, si tenía que partir, partía con Dios. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena del Evangelio. Hoy es el día en que tenemos que pedirle a Dios que arda ese fuego en nuestro corazón por Dios y su palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor que arda ese fuego en nuestro corazón, que arda ese anhelo, que tengamos correctas prioridades
Y que la palabra, cuando estemos errados, nos saque del error. Que la palabra nos saque de cualquier situación adversa. Que la palabra imparta fe, imparta esperanza. Que la palabra nos dé esa respuesta de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por su palabra que es verdad, su palabra que es espíritu, su palabra que es vida, mi Señor eterno. Gracias, Padre mío, por esta palabra gloriosa, por esta palabra hermosa, mi Dios eterno. Padre mío, ayúdenos a tener esa seguridad, esa convicción, Padre mío, de que usted siempre cuando quiera hacer algo con alguien, lo quiere hacer por su palabra, por la palabra, por medio de la palabra, a través de la palabra, por causa de la palabra, con la colaboración, intervención, sinergia del Espíritu Santo. Dios mío, mi Señor eterno, tal vez hay otras cosas que están haciendo arder nuestro corazón, Padre mío, y no es su palabra, no es el Evangelio, no es la vida eterna, no es la salvación, pero ayúdenos, Padre, a recobrar ese arder en nuestro corazón, ese fuego interno. Ayúdenos, Espíritu de Dios. Perdónenos, Padre mío, porque necesitamos, mi Señor eterno, el realmente arrepentirnos de no ponerle a usted por prioridad. Y permítanos, Padre, que en ese anhelo de vivir el Evangelio comencemos a sentir ese deseo por leer su palabra. Haga usted, mi Dios, que arda nuestro corazón, de tal manera que queramos leer la palabra en nuestra casa, de tal manera que en algún momento del día, en nuestro trabajo, podamos sentir el deseo de leer su palabra, de tal manera que incluso vayamos en la micro y sintamos, mi Dios eterno, el deseo de leer su palabra en el metro, y no solamente que leamos su palabra, sino que nuestro corazón arda, que nuestro corazón arda por su palabra, mi Dios eterno, por esta palabra liberadora, por esta palabra sanadora, por esta palabra restauradora, por esta palabra renovadora. Ministrenos por su palabra en el nombre de Jesús, y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la bendita Trinidad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al